Listo. Entonces vamos a resolver este ejercicio donde nos dicen que la función es biyectiva, nos dan su regla de correspondencia y el intervalo de definición, o sea, de dónde a dónde vamos a graficar a esta función. Al decirnos que es una función biyectiva, nos están diciendo ya que esta función tiene inversa. Entonces, vamos a poder calcular nosotros la inversa de esta función. Y de hecho es lo que nos están pidiendo, obtener la regla de correspondencia de la función inversa, su dominio y su recorrido, y trazar la gráfica tanto de la función f como la gráfica de su inversa. Entonces, nosotros habíamos dicho que a f de x también lo podemos representar como y igual a 1 más raíz de 1 menos x más 1 al cuadrado. Y lo que nos conviene hacer es identificar primero qué cónica está describiendo esta ecuación para que sea más fácil graficarla. Entonces vamos a pasar a su forma ordinaria. Entonces del lado izquierdo escribiríamos y menos 1 igual a raíz de 1 menos x más 1 al cuadrado. Y entonces ahora voy a elevar al cuadrado. ¿Qué nos quedaría? Al elevar al cuadrado ambos lados de la igualdad, porque lo que le hagamos a una parte de la ecuación se lo tenemos que hacer a la otra. Entonces, ¿qué quedaría? Y menos 1 al cuadrado igual a 1 menos x más 1 al cuadrado. Perfecto, muy bien. Y menos 1 al cuadrado igual a 1 menos x más 1 al cuadrado. Entonces, esta expresión que está restando, pues la pasamos del lado izquierdo con la operación opuesta, que es la suma, y nos quedaría y menos 1 al cuadrado más x más 1 al cuadrado igual a 1. Y entonces, ven que ahora es mucho más fácil identificar de qué tipo de cónica estamos hablando. ¿Qué cónica es esta? Un círculo. Una circunferencia. Una circunferencia, muy bien. ¿Qué más características podemos dar de esta circunferencia? Su centro, las coordenadas de su centro, ¿cuáles son? Menos 1,1. Ajá, menos 1, 1. Recuerden que son pares ordenados, primero la coordenada en X y luego la coordenada en Y. Y para determinarla solamente escribimos lo que esté junto a X con signo contrario y lo que esté junto a Y con signo contrario. Muy bien. Otra cosa que sabemos de esta circunferencia es su radio, que su radio al cuadrado vale 1. Entonces su radio es igual a 1 también. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Y entonces ya podemos dibujarla. Observen. Entonces tenemos que tiene centro en menos 1, 1, aquí está, y su radio vale 1. Entonces nuestra circunferencia, imaginen ustedes que es esta. Ya está, pero así como está, pues no es función, porque rectas verticales la cortan en más de un punto. Entonces sabemos que esa no es función, porque para un mismo valor de X hay dos valores de Y, y entonces eso ya no la hace función. Sin embargo, nosotros encontramos la ecuación ordinaria solamente para identificar qué tipo de cónica era y para que fuera más fácil para nosotros graficarla. Pero lo que nos dice que vamos a graficar es en realidad esta expresión, la que nos dieron originalmente, y este intervalo de definición. Entonces, en esta expresión nos están dando una raíz. Eso pasa cuando solamente consideramos la mitad de una cónica. Entonces, cuando la raíz sea positiva, la raíz positiva va a describir siempre la parte por encima del punto de referencia. En este caso, nuestro punto de referencia es el centro. Y la raíz negativa va a describir la parte por debajo del punto de referencia. Siempre va a pasar eso. Si tuviéramos una elipse y estamos considerando raíz positiva, entonces la parte de la elipse por encima del punto de referencia, que en la elipse también sería el centro. Si tuviéramos una hipérbola, entonces una raíz positiva también describiría la parte por encima del punto de referencia, que también sería el centro. Muy bien, entonces no lo olviden, raíz positiva describe la parte por encima del centro y la raíz negativa la parte por debajo del centro. Entonces, en realidad, nuestra expresión y igual a 1 más raíz de 1 menos x cuadrada, x menos 1 al cuadrado, perdón, entonces sería la parte que está remarcada con color rojo. Esa es la función que está descrita por esta regla de correspondencia. Sin embargo, nos están dando un intervalo de definición que solo va de menos 2 a menos 1. Entonces, aquí está el menos 2 y el menos 1 aquí. Entonces, además de que no es solo la mitad, sino está restringida, entonces esta sería la sección que yo estoy considerando de menos 2 a menos 1. Sin embargo, en menos 2 es abierto,
dibujamos ahí un circulito vacío y el -1 también es abierto porque el intervalo está abierto. O sea que los extremos de ese intervalo no se consideran. Y es lógico pensar en eso, porque si nosotros consideráramos toda la mitad superior, no tendría inversa, no sería una función biyectiva. Entonces, para que sea biyectiva, pues la cuarta parte sí cumple todas las condiciones de una función biyectiva. Entonces, esta que ya marqué en morado es mi función f. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Y para qué hice también esto? Pues porque de esta misma expresión, que es la ecuación ordinaria, es mucho más fácil despejar a x, que para encontrar la inversa tenemos que despejar a x y luego reescribir todo cambiando x por y por x, que eso también lo podemos hacer desde el principio. Mire, vamos a ver, cambiando x por y por x, entonces, ¿cómo quedaría esta ecuación? Entonces quedaría x menos 1 al cuadrado más y más 1 al cuadrado es igual a 1. Y entonces ahora vamos a decir despejando a y. Muy bien, ¿qué nos quedaría? Pues que y más 1 al cuadrado es igual a 1 menos x menos 1 al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí. Y entonces vamos a sacar raíz. Raíz cuadrada. ¿Qué nos quedaría? Y más 1 igual a la raíz de 1 menos x menos 1 Ajá, al y más cuadrado. 1 es igual a más menos la raíz de 1 menos x menos 1 al cuadrado. Ahí está. Entonces tenemos dos signos, uno positivo y otro negativo. Y les acababa de decir, el signo positivo va a describir la parte por encima del centro y el signo negativo la parte por debajo del centro. Y si se dan cuenta, al cambiar x por y por x, estamos obteniendo una nueva circunferencia, pero tiene otras características. ¿Qué características tiene esta nueva circunferencia? Su centro ahora es 1, menos 1. exacto y su radio pues sigue siendo 1. Entonces, para esa Coma nueva... menos 1. Sí, 1, menos 1, muy bien. Entonces, para esa nueva circunferencia está aquí, es esta. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, pero entonces, así como está, no es función. Y además, solamente nosotros queremos encontrar la parte de la función que es inversa de esta que marqué en morado. Entonces, para eso nos ayudamos del otro que ustedes ya sabían. Entonces, para la que estaba originalmente la función f, ¿cuál es el dominio de la función f? De menos 2 a menos 1. X, ajá, x perteneciente al intervalo que va de, bueno, déjenme ponerlo mejor, sería un conjunto de valores, ¿no? El dominio serían x tales que x pertenece al intervalo que va de Menos Menos 2 a 2 o menos 1. menos 2 a menos 1. Muy bien, abierto. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien, y entonces el recorrido de f, ¿quién sería? Los valores de y tales que y De pertenece 1 a 2. a de 2. 1 a 2, abierto también. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Y cómo, si alguien se pregunta cómo sacaron ese 1 y ese 2, pues muy fácil, evalúen estos dos valores en mi regla de correspondencia que me están dando. Empezamos con menos 2. Si x es igual a menos 2, vean, menos 2 más 1 sería menos 1, al cuadrado es 1. 1 menos 1 es 0, raíz de 0 es 0, nos queda simplemente 1. De aquí salió este 1. Ahora cuando x vale menos 1, que es el extremo superior, el extremo derecho, entonces me quedaría menos 1 más 1, 0, al cuadrado es 0, 1, 2. ajá, exacto, que es este 2 que obtuvimos. ¿Ya vieron? Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, nosotros, ¿por qué estamos determinando, aunque no nos lo pidieron, por qué estamos determinando el recorrido de f? Pues porque se sabe que si la función es biyectiva y tiene inversa, el dominio de la función f se convierte en, El recorrido ajá, en el de la función recorrido inversa. de la inversa. Entonces, el recorrido de la inversa, ¿quién sería? Serían 10 De pertenecientes al intervalo que van de, menos 2 a ajá, menos 2 a menos 1. 1. Muy bien. Y el dominio de la inversa, x De tal 1 que, a 2. ajá, x pertenece al intervalo que va de 1 a 2 abierto. Muy bien. Entonces, ya con esta información, yo ya tengo más certeza de qué sección de esta circunferencia
está descrita o es la inversa de la función f. Entonces, observen, dominio de 1 a 2, de 1 a 2, aquí está. Entonces, yo ya podría borrar, si ustedes están de acuerdo conmigo, ya podría borrar esta parte. ¿Están de acuerdo? Porque esa parte que borré, ¿de dónde a dónde va? ¿O qué está describiendo? Esa parte que borré, ¿qué estaba describiendo? ¿Valores de qué? ¿Valores de qué, muchachos? Pero no sería al revés. Ajá. ¿Qué? ¿No sería al revés? Ah, ya. Entonces tenía que borrar esta porque esta está en el intervalo de 1 a 2, ¿verdad? Y mi dominio está definido para los valores De 1 a 2. de 1 a 2. Muy bien, perfecto. Tienes toda la razón. Entonces, esta es la sección que nos quedaba. Muy bien. Y entonces ya nada más en el recorrido que dice que va de menos 2 a menos 1, esa nos ayuda a quedarnos con una cuarta parte. ¿Cuál sería? La que está por debajo del centro. ¿Están de acuerdo? Esa que se quedó ahí. Muy bien. ¿Y para qué era también importante identificar su gráfica? Pues porque en el inciso C nos la pedían. Esta sería la gráfica de f inversa. Y aquí ya en la regla de correspondencia que no habíamos terminado, ya sabemos qué signo vamos a dejar, ¿verdad? Sí. Sí, negativo. El negativo, porque les decía que el positivo describe la mitad por encima del centro y el negativo la mitad por debajo del centro. Entonces ya nuestra regla de correspondencia final sería y es igual a menos 1, que este más 1 pasa restando, ¿están de acuerdo? Sí. Y menos la raíz de 1 menos x menos 1 al cuadrado. Entonces esta que tengo aquí ya es la regla de correspondencia de la función inversa de f. ¿De acuerdo? Sí. Y ya determinamos su regla de correspondencia, su dominio y recorrido y su gráfica de f y de f inversa. Muy bien, entonces por favor cópienlo y ahorita pasamos al ejercicio de límites. En este ejercicio nos piden calcular si existe el valor de cada uno de sus límites. El primer límite es un límite algebraico y el segundo es un límite trigonométrico, que en esencia es muy común que esto nos pregunten unos límites. Si una variación de este tema que se puede preguntar es continuidad, o bien también a veces se llegan a preguntar asíntotas, determinación de asíntotas horizontales y verticales, usando el concepto de límites. Otro concepto que se pregunta también son límites que tienden al infinito, solo que en este segundo examen final lo que nos preguntaron fue un límite algebraico y un límite trigonométrico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para calcular un límite? Factorizar. Ajá, muy bien. Primero, pues tenemos que ver qué pasa cuando sustituimos el valor al cual tiende el límite. Para el inciso A, si sustituimos x igual por 4, entonces nos queda 4 menos 4 es 0 y 4 al cuadrado es 16 menos 16 es 0, entonces nos queda 0 sobre 0. ¿Eso qué significa? Pues que tenemos que trabajar algebraicamente. Y al trabajar algebraicamente, pues se puede hacer de diferentes maneras. Estaban sugiriendo ustedes que factoricemos el denominador. ¿Están de acuerdo? El argumento de la raíz del denominador, ¿sí? Sí. Muy bien. Sí. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Pues sería el límite cuando x tiende a 4 por la derecha, sería x menos 4 sobre la raíz de, ¿cómo es esto que tenemos aquí? Se conoce como diferencia de cuadrados. Por ejemplo, a cuadrada menos b cuadrada. Y una diferencia de cuadrados se factoriza como el producto de binomios conjugados, la raíz de cada uno de los términos al cuadrado. Entonces tenemos a y b, y uno con signo más, un factor positivo, y en un factor va a venir una diferencia. Entonces, ¿cómo quedaría factorizado x cuadrada menos 16? X más 4 por Ajá. X menos 4. Muy bien, perfecto. Perfecto. Y luego, por leyes de los radicales, sabemos nosotros que la raíz de a por b, o también la raíz de a entre b, se pueden separar como el producto de a, raíz de a por raíz de b, o bien el cociente de raíz de a entre raíz de b. Y esto, pues, nos sirve a nosotros. Esto que tenemos aquí en el denominador, lo podríamos escribir como ¿qué?
El producto de x más 4 por x menos 4 dentro de la raíz, ¿cómo lo podríamos separar? Como raíz de... De x más 4 por la raíz de x más 4. Muy bien, perfecto. Y luego nosotros sabemos esto, vean, que a se podría escribir como raíz de a al cuadrado porque esta expresión es equivalente a la 2 sobre 2, que sería a la 1, que es simplemente a. Entonces, una expresión podría escribirse dentro de una raíz del índice que sea, elevando esa expresión a la potencia que sea equivalente al índice que aparezca en la raíz. O sea, fíjense, si yo tuviera b, la podría escribir como raíz quinta de b quinta, si lo llegase a necesitar. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿cómo escribirían a esta expresión que estoy encerrando entre paréntesis? La raíz de Raíz de x menos 2. X no, x menos 4 al al cuadrado. cuadrado, ¿no? Ajá. Ajá. Sí. Porque todo esto es a. Todo esto le puedo llamar a. Entonces, a se puede escribir como la raíz cuadrada de a al cuadrado. Entonces, vean, la raíz cuadrada de esto al cuadrado o bien raíz de esto al cuadrado. Es lo mismo, son equivalentes, ¿no? Sí, sí, no le estamos haciendo nada. Exacto. Esto es equivalente a esto. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. ¿Y para qué hicimos eso? Pues porque otra vez podemos separar esta expresión como el producto. Recuerden que una potencia es una multiplicación abreviada. O sea que esto que estoy señalando con flechas nos está indicando que la raíz de x menos 4 se va a multiplicar por sí misma 2 veces. Una potencia nos indica cuántas veces esa expresión se va a multiplicar por sí misma. Ahí nos está diciendo 2 veces. Entonces escribiríamos raíz de x menos 4 por raíz de x menos 4. Por raíz de x menos 4, muy bien. Y entonces en el denominador tenemos raíz de x más 4 por raíz de x menos 4. Y como todo se está multiplicando, entonces se puede simplificar. Ujú. Esta Profe, expresión, ¿sí? ¿Los escucho? ya. Es lo mismo si ponemos la raíz de x menos 4 al cuadrado. Eso es lo mismo que x más 4 al cuadrado y eso en raíz cuadrada. A ver, lo voy a escribir. X menos 4 al cuadrado es Bueno, equivalente más a... 4. Ah, no, sí, menos 4. Ajá, esto es equivalente a x Al... menos 4 al cuadrado dentro de una Ajá. raíz. Sí, son equivalentes. Ok, gracias. Sí. Muy bien. Entonces ya esto que marqué con 2 líneas en rojo dan la unidad y entonces simplemente nos quedaría el límite cuando x tiende a 4 por la derecha de x menos 4 sobre x más 4. Muy bien. Entonces, ¿qué nos quedaría? Ya, ¿cómo calcularíamos este límite? Pues simplemente sustituyendo el valor al cual tiende el límite. Nos quedaría 4 por la derecha menos 4 sobre raíz de 4 por la derecha más 4. Entonces, en el numerador nos queda 0 y en el denominador nos queda raíz de 8, pero 0 entre raíz de 8 es 0. Entonces, el límite existe y vale 0. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces copien ese, por favor, y ahorita continuamos con el trigonométrico. 0 sobre 0. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Muy Sí. bien. Entonces podemos hacer varias cosas, pero lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar, cuando no aparezcan las funciones seno o coseno, vamos a utilizar identidades de cociente para que tengamos límites donde aparezca el seno o el coseno. Entonces recordamos, por ejemplo, que la tangente es seno entre coseno, la cotangente es su recíproca, o sea, escrita al revés, coseno sobre seno. La secante, que es la que vamos a utilizar, es 1 entre la función trigonométrica, que les digo, estamos hablando del seno y del coseno, que empieza con la letra opuesta, pues es el coseno. Y la cosecante es 1 entre la función trigonométrica, hablando de estos dos, seno y coseno, que empieza con la letra opuesta, que es el seno. Muy bien. Entonces vamos a escribir a esta secante en términos de el coseno, que nos quedaría el límite cuando x tiende a 0 de 2x cuadrada sobre
1 sobre coseno de x menos 1. Muy bien. Y entonces esto es una resta de fracciones. En la primaria nos dijeron, ¿cómo es más fácil restar fracciones cuando pasa que qué? Que estas tienen, Denominador en común. ajá, el mismo denominador. Muy bien. Entonces, ¿cómo le hacemos para que tengan el mismo denominador? Pues al 1 que tenemos, a este 1, lo podemos multiplicar por coseno de x entre coseno de x. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien. Entonces, Sí. ¿qué nos quedaría? 1 entre coseno de x menos coseno de Exacto. x Muy bien. entre coseno. Exacto. Eso. Ajá, sí. Así es. Muy bien. Y entonces ayer también el jueves habíamos visto que si nosotros dividimos dos expresiones racionales, es mejor hacerla como el producto de quién, de la expresión del numerador, a entre b, por el recíproco del denominador, que sería d sobre c, que es solo escrito al revés. Entonces, vean, estoy dividiendo 2x cuadrada entre un cociente. Entonces, es mejor escribirlo como el límite cuando x tiende a 0 de 2x cuadrada por quién. Coseno de x. Ajá. Entre, 1 menos coseno de x. ajá, 1 menos coseno de x. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, al hacer eso, pues de todas formas, la forma indeterminada 0 sobre 0 sigue presente. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Pero entonces, ¿qué se les ocurriría hacer ahora para eliminar esa forma indeterminada? ¿Qué hacíamos cuando tenemos funciones trigonométricas donde se presenta la forma indeterminada? Buscamos identidades, ¿no? Siempre es trabajar con identidades. Entonces ahora, ajá, sí, vamos a multiplicar por el conjugado del denominador. Muy bien, ¿cuál sería ese? 1 más coseno Exacto, muy bien, de 1 más coseno. exacto. Y entonces estas dos expresiones es el producto de ¿qué? De binomios ¿Conjugados? ajá, y queda como resultado el producto de binomios conjugados. Lo acabábamos de ver hace rato. 1 ¿Diferencia de Una cuadrados? diferencia de cuadrados, perfecto, que es lo que ya me estaba dictando su compañera, que sería 1 menos, coseno cuadrado de x. exacto, coseno cuadrado de x. Muy bien. Perfecto, ya está. Y luego, usando otra identidad trigonométrica, sabemos que 1 menos coseno cuadrado de x, ¿a qué es igual? Al seno cuadrado de x. Exacto, muy bien. Al seno cuadrado de x. Entonces escribí, en lugar de 1 menos coseno cuadrado, escribí seno cuadrado de x. ¿Por qué? Porque en los límites trigonométricos usualmente tengo que buscar estos 4. Se los recuerdo por si se les había olvidado. Ahí voy. Mira. El primero es el límite cuando u tiende a 0 del seno de u, que se vale 0. El segundo es el límite cuando u tiende a 0 del coseno de u, que se vale 1. El siguiente es el límite cuando u tiende a 0 del seno de u sobre u, o bien el límite cuando u tiende a 0 de u sobre el seno de u, que se vale 1. ¿Están de acuerdo? Sí. O bien, ¿cuál otro? El límite cuando u tiende a 0, ¿de quién? De 1 menos el coseno de x sobre x. O bueno, es u, ¿verdad? Ajá, ¿cuánto vale este límite? 0. Exacto, muy bien. Esos límites son los que nosotros tenemos que buscar cuando viene un ejercicio de límites trigonométricos, cualquiera de todos estos. Este o este. Son 4. Entonces, ¿ya se van dando cuenta qué nos va a quedar en este ejercicio? ¿Cuál límite vamos a usar? ¿El 1, el 2, el 3 o el 4? ¿Cuál dicen ustedes que se va a utilizar? ¿Cuál dirían ustedes que se va a utilizar? El 2. El tercero, muy bien, perfecto. El tercero, vamos a usar el tercero. Muy bien. Le voy a reducir un poco el tamaño y lo voy a subir para que ya lo terminemos. Entonces aquí vean, ¿recuerdan ustedes que seno cuadrado de x es equivalente al seno de x, todo eso,
al cuadrado. Pero les había dicho la sesión anterior que cuando una función trigonométrica se le eleva una potencia, usualmente esa potencia se escribía entre el nombre de la función trigonométrica y el argumento. ¿Están de acuerdo? Ujú. Muy Sí. bien. Entonces nos quedaría el límite cuando x tiende a 0 de 2. Y entonces vean lo que voy a hacer. X sobre seno de x por x sobre seno de x por coseno de x por 1 más coseno de x. O sea, separé a esta x cuadrada como el producto de x por x, porque x por x da x cuadrada. Y separé a este seno cuadrado como el producto de seno por seno, porque justo les había explicado, una potencia nos indica cuántas veces se va a multiplicar esa expresión por sí misma. Entonces estoy diciendo que se está multiplicando por sí misma 2 veces, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien, y entonces ya nos quedaría 2 por... ¿Cuánto vale este límite? Dijimos. 1. 1, Uno. muy bien. ¿Cuánto vale este otro límite? 1, Ajá, muy bien. Después, ¿cuánto valdría este? 1, Ajá, muy bien. Que está aquí, es el 2. Perfecto. ¿Y cuánto vale este otro? 2. Ajá, 1 más 1, que es 2. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿cuánto vale el límite? 2 4. por 1. Ajá, 4. Muy bien. Y ya determinamos su valor y es 4. Perfecto. Entonces, por favor, cópienlo. Y si tienen alguna grabación, perfecto, ya está grabando. Entonces vamos a empezar con esta derivada, que es una derivada implícita porque ninguna de las variables está despejada. Entonces, en principio, antes de derivar, yo tengo que tratar de simplificar lo que se pueda simplificar. O puedo reescribir siempre mis funciones de alguna forma que para mí sea más sencillo de derivar. Por ejemplo, a los alumnos usualmente yo les digo, si van a derivar cocientes, pueden reescribirlos como productos, como el producto de quién. Por ejemplo, si estuvieran derivando, no sé, x más 1 entre el seno de x, entonces mejor reescríbanlo como x más 1 por seno de x, todo eso a la menos 1. Y en lugar de derivar como un cociente, deriven como producto. Si para ustedes es más fácil derivar de esa manera. Si no, pues derivenlo como aparece. Entonces, en esta expresión que nos están dando, la expresión exponencial no se puede simplificar, x tampoco, pero la que está del lado derecho de la igualdad, sabemos por propiedades de los logaritmos que el logaritmo natural de e a la y también se puede escribir como y veces el logaritmo natural de e. Entonces, ¿por qué? Porque hay una propiedad de los logaritmos que dice que el logaritmo de u a la n es n veces el logaritmo de u. O sea que esta potencia se puede bajar como coeficiente. Y la potencia en este caso era y la bajé como coeficiente. Después también les había recordado de las propiedades de los logaritmos que un logaritmo se lee de esta forma. Esta es la base del logaritmo. Este es el resultado al que tenemos que llegar. Y este sería la potencia a la que tenemos que elevar la base para dar este resultado. En este caso, la potencia sería 3. Les dije también que el logaritmo natural es un logaritmo muy conocido que se llama logaritmo neperiano, cuya base es el número e. Entonces, ¿a qué exponente o a qué potencia tendría que elevar mi número e para que me dé como resultado el mismo número e? 1. A la 1. Entonces, yo ya sabría que el logaritmo natural de vale 1. Entonces, significa que el logaritmo natural de e a la y es equivalente simplemente a y. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, ya está. Entonces ya reescribimos nuestra expresión de esta forma y muchas veces en los exámenes finales, cuando viene la función exponencial o logaritmo, lo que se tiene que hacer antes de empezar a derivar es simplificar lo que se pueda simplificar usando estas propiedades de los logaritmos. Entonces es importante que ustedes la recuerden. Si lo simplifican, va a ser más sencillo para ustedes hacer la derivación, porque algunos de ustedes pueden dejarlo así y entonces va a llegar al mismo resultado, pero se va a tardar un poquito más. Bueno, ya vamos a seguir. Después, en esta expresión, la derivada de esta expresión es sencilla calcular, la de esta también, y podría ser un poco complicado calcular la derivada de la función exponencial si no la recuerdan. Entonces se la recuerdo y les digo que la derivada de la función exponencial es la derivada de su argumento, siempre derivo los argumentos por la función exponencial que aparecía originalmente. Entonces yo ya me fijo en su argumento es x por y, entonces derivo este producto primero. ¿Cómo quedaría su derivada? Recuerden que como es un producto, se deriva de derecha a izquierda. ¿Eso qué significa? Que escribo a la expresión de la izquierda
multiplicada por la expresión de la derecha, más ahora la derivada de la expresión de la izquierda por la expresión de la derecha. Entonces, como es un producto, una de las expresiones se mantiene, la otra se deriva y luego viceversa. La que se había mantenido ahora se deriva y la que se había derivado se mantiene. ¿Entendieron eso? ¿Sí? Sí. Muy bien, y entonces vamos a escribir ya el resultado de esta derivación. ¿Cómo quedaría? X por Y prima Muy bien, ¿sí? más X, no más Y. Más y simplemente, muy bien, porque la derivada de x respecto a x vale 1. Muy bien, ¿eso quién es? La derivada de E a la X. La No, derivada del argumento. XY. La derivada del argumento, muy bien, es la derivada del argumento. Entonces, simplemente, Ahora eso se multiplica por e a la xy. exactamente, solamente habíamos derivado el argumento y ahora eso lo vamos a multiplicar por la función exponencial original que aparecía, e a la xy, perfecto. Hasta ahí vamos bien. Ahora continúo con la derivada de menos x. ¿Quién es? 1. Menos 1, que ya lo habían dicho antes, ajá. Y ahora continúo con la derivada de y. ¿Quién es? Y prima. Muy bien, y', perfecto. Y entonces lo que hacemos es que esta expresión está multiplicando a este factor, entonces multiplica cada uno de los términos. Me quedaría x por y' por e a la xy, después sería más y por e a la xy menos 1 y igual a y'. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí? Sí. Nuestro objetivo es despejar a y', entonces pasamos todo lo que contenga y' del lado izquierdo y lo que no contenga y' del lado derecho. Entonces me quedaría xy' por e a la xy menos y', eso sería igual a 1, que es este menos 1, pasó del lado derecho como más 1, y esta expresión que está positiva pasa a negativa, y por e a la xy. Entonces, ahora de estas dos expresiones tienen como factor común a y', lo factorizo. ¿Por quién multiplicaría a y' para que me dé toda esta expresión? Pues por x, por e a la xy, E a y la por xy menos 1. ¿no? Muy bien. Y eso sería igual a 1 menos y por e a la xy. Entonces, despejo y' y me quedaría 1 menos y por e a la xy entre x e a la xy menos 1. Y ya ese es nuestro resultado. Menos 1. No sé si ya con eso les quedó claro. Muy bien, perfecto. Entonces, les decía, vamos a derivar el inciso B. Nos piden derivada de y respecto de x, pero observamos que aparecen funciones hiperbólicas. Entonces, nosotros conocemos dos funciones, las funciones trigonométricas circulares que se definen a partir de una circunferencia unitaria, y ahí se definen las 6 funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y por otro lado, tenemos las funciones hiperbólicas, que como su nombre lo dice, se definen a partir de una hipérbola, por eso se llaman hiperbólicas. Entonces tenemos aquí una hipérbola equilátera y a partir de esta hipérbola se definen estas 6 funciones hiperbólicas, las cuales son el seno hiperbólico, el coseno hiperbólico, la tangente hiperbólica, la cotangente hiperbólica, la secante hiperbólica y la cosecante hiperbólica. Es importante, esto lo vieron en el tema de funciones, es importante que ustedes recuerden que las funciones hiperbólicas se definen a partir de la función exponencial y les sugiero para cursos posteriores que al menos se aprendan estas dos, de cómo se define la función seno y la función coseno en términos de la función exponencial. Entonces, el seno hiperbólico de u es e a la u menos e a la menos u sobre 2 y el coseno es muy parecido, pero en lugar de que se estén restando, se van a sumar estas funciones. Entonces, estos dos son al menos lo que se deben de aprender bien. Y pues como para estas otras, las identidades de cocientes se parecen, o sea, la tangente hiperbólica de u es el seno hiperbólico entre el coseno hiperbólico, entonces pues nada más harían el cociente de estas dos expresiones y ya sabrían cómo se define la función tangente hiperbólica en términos de la función exponencial. La cotangente igual es su recíproca, la secante es 1 entre el coseno hiperbólico y la cosecante 1 entre el seno hiperbólico. O sea, las identidades de cociente, esas se mantienen. Entonces, lo importante es que se aprendan estas dos. Ya sabiendo estas dos, como las demás son, las de cociente son iguales, entonces pueden ir dividiendo estas de acuerdo a cómo se definen las otras 4. ¿Sí? ¿Más o menos?
¿Sí lo revisaron en funciones, las funciones hiperbólicas? Sí. 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 Muy bien, entonces lo que vamos a ver ahora de las funciones hiperbólicas son sus derivadas. Entonces, vean, vamos a derivar esta, derivar esta, derivar esta, derivar esta respecto de x. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que su argumento es una función de x. Por eso no escribí x simplemente, porque el argumento puede ser una función que depende de x. Por ejemplo, podría ser x cúbica, podría ser raíz de x, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la derivada de una función hiperbólica, igual que en las trigonométricas, es otra función hiperbólica con el mismo argumento. Entonces aquí, la derivada del seno hiperbólico de u, si yo quiero seguir usando la estrategia, comienzo derivando el argumento y lo multiplico por coseno hiperbólico de u. Ahora, la derivada del coseno hiperbólico de u, otra vez comienzo con su argumento, y la derivada del coseno es el seno hiperbólico de u. Ahora, la derivada de tangente, comienzo con el argumento, y la derivada de tangente hiperbólica es secante hiperbólica. Estoy escribiendo mal, déjenme corregirlo. Secante hiperbólica cuadrada de u. Después, la derivada de cotangente es menos derivada del argumento por cosecante hiperbólica cuadrada de u. Luego, la derivada de secante hiperbólica es menos derivada del argumento por secante hiperbólica por cotangente hiperbólica. Muy bien, voy a recorrerlo hacia la izquierda para que lo vean mejor. Ajá. Ya está. Déjenme borrarlo y escribirlo otra vez para que lo vean mejor. Entonces sería secante hiperbólica por tangente hiperbólica. Secante hiperbólica por tangente hiperbólica. Y la de la cosecante es menos derivada del argumento por cosecante hiperbólica por cotangente hiperbólica de u. Muy bien. Entonces, ¿qué observamos de diferencia entre las funciones trigonométricas y las funciones hiperbólicas? Pues que les estamos agregando una h, que en principio esto nos indica que es una función hiperbólica. Entonces, observamos que la derivada de una función hiperbólica es otra función hiperbólica que tiene que tener, y eso es importante, el mismo argumento. No lo olviden, porque ese es un error común. Cambiarle el argumento y el argumento no cambia. Entonces, la derivada de una función hiperbólica es otra función hiperbólica. ¿Y qué cambia respecto a las trigonométricas? Pues en las trigonométricas, tanto en las directas como en las inversas, les dije, si la función trigonométrica comienza con c, su derivada es negativa, ¿se acuerdan? ¿Se Sí. acuerdan que le dije eso? Muy bien. Y vean aquí, en las funciones hiperbólicas no está pasando eso. Las que empiezan con c, su derivada no es negativa. Lo que está pasando en esta es que si las tres primeras funciones hiperbólicas son positivas y las tres últimas, sus derivadas son negativas. Eso es lo que cambia. Y entonces vean, voy a mostrarles que esto sí es cierto, que la derivada del seno hiperbólico es el coseno y del coseno es el seno. Entonces yo estaba diciendo, por ejemplo, que si el seno hiperbólico de x se puede representar como e a la x menos e a la menos x sobre 2, y el coseno hiperbólico de x se puede representar como e a la x más e a la menos x sobre 2, entonces si yo derivo al seno hiperbólico, podría derivar a cómo se define el seno hiperbólico en términos de la función exponencial. Entonces e a la x menos e a la menos x sobre 2. Entonces, esta es una constante que divide a todo. Al final la escribo, solo deriva al numerador. ¿Cuál es la derivada de a la x? Derivada de x es 1 y multiplica a la función original. ¿Están de acuerdo conmigo? La derivada de e a la x es e a la x. ¿Sí o no? Sí. Muy Sí. bien. Y ahora derivo esta segunda expresión. Comienzo derivando su argumento. La derivada de menos x es menos 1. Por este menos me quedaría más por la expresión original y todo eso dividido entre 2. ¿Y quién es este? Observen el coseno hiperbólico. ¿Ya vieron? La derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. Ahora, si yo derivo al coseno hiperbólico, que es que yo derive a e a la x más e a la menos x, perdón, déjenme, e a la menos x sobre 2, entonces la derivada de a la x es e a la x, la derivada de a la menos x, derivo su argumento, menos 1, por e a la menos x, y entre 2, ¿y este quién es? Nos tiene que El dar el seno seno hiperbólico. hiperbólico. ¿Ya vieron? Sí. Muy bien. Entonces, todo esto nada más es un recordatorio de los teoremas de derivación de las funciones hiperbólicas. Entonces, solamente por mencionando, les estoy diciendo, las funciones hiperbólicas se definen en términos de la función exponencial. Entonces, las inversas de las funciones hiperbólicas se van a definir en términos de la inversa de la función exponencial. ¿Quién es la inversa de la función exponencial?
¿Qué función es inversa de la función exponencial? El logaritmo natural. Exacto. Entonces, si ustedes quieren investigar los teoremas de las funciones hiperbólicas inversas, las derivadas de las funciones hiperbólicas inversas, como las funciones hiperbólicas inversas están en términos de la función logaritmo natural, entonces vamos a tener que derivar funciones logaritmos naturales. Si en las funciones hiperbólicas directas estamos derivando a la función exponencial, entonces de sus inversas vamos a derivar a la función logaritmo natural, porque las inversas de las funciones hiperbólicas se definen en términos de la función logaritmo natural. Muy bien. Pero eso también lo vieron en clase, en el tema de funciones, que si las funciones hiperbólicas directas se definen en términos de la exponencial, entonces sus inversas se definen en términos de la función logaritmo natural. Pero bueno, entonces ya les recordé que ya también que aparecieran los teoremas para que ya solo los aplicáramos. Entonces recordamos que si nuestra función está escrita en forma paramétrica, entonces la derivada de y respecto de x se calculará como la derivada de y respecto de t entre la derivada de x respecto de t. Entonces simplemente cuando en un examen final venga la derivada de una función paramétrica, ustedes deriven a cada variable respecto de parámetro t y simplemente van a hacer el cociente de los resultados que obtengan, de la derivada de y respecto de t entre la derivada de x respecto de t. Muy bien, entonces, ¿quién sería la derivada de y respecto de t? Recuerden empezar derivando el argumento. ¿Cuál sería la derivada de 3t? 3. Ajá, y por el 2 que está aquí, nos quedaría 6. ¿Están de acuerdo? Sí. Y la derivada del coseno hiperbólico de u. Seno hiperbólico Ajá, de de u. 3x. O sea que debería de quedar 3t. ¿De acuerdo todos? ¿Sí? Sí. Muy bien. Y ahora, para esta otra, para x, ¿cuál sería la derivada del argumento 3t? La derivada de 3t respecto de t. 9. 3, ajá, por este 3 da el 9 que está 9. diciendo su compañero. Muy bien, y ahora la derivada del seno hiperbólico es el Coseno ajá, coseno hiperbólico. hiperbólico del mismo De 3. argumento. Muy bien, y ya está. Entonces, derivada de y respecto de x, simplificando 6 novenos, entre 3 nos queda 2 y entre 3 nos queda 3, 2 tercios. ¿Están de acuerdo? Sí. Y el seno hiperbólico entre el coseno hiperbólico es la cotangente hiperbólica. Tangente. Y ya, ese sería el resultado. Entonces, si viene una función hiperbólica, si llegase a venir, pues no olviden que las derivadas son muy parecidas a las de las funciones trigonométricas. Solo cambia que le agregamos una h y por otro lado cambia que las derivadas de las tres primeras funciones hiperbólicas son positivas y de las tres últimas negativas. Es lo que cambia nada más. Sí, o sea, estoy tratando de decir que si ustedes se aprenden las derivadas de las funciones trigonométricas, casi ya se saben las de las funciones hiperbólicas, porque lo que cambia es que le agregamos una h y que las derivadas de las tres primeras son positivas y de las tres últimas son negativas. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Sí, Entonces teníamos aquí que el seno hiperbólico, ya estoy borrando, en lugar de escribir estoy borrando. Muy bien. Estamos en nuestra derivada, nos quedó el cociente del seno hiperbólico entre el coseno hiperbólico. Yo escribí incorrectamente la cotangente, no es la cotangente, es la tangente hiperbólica, porque les había mencionado que las identidades de cociente se mantienen, es decir, que la tangente hiperbólica de u es seno hiperbólico de u entre el coseno hiperbólico de u. Después la cotangente hiperbólica de u es el coseno hiperbólico de u entre el seno hiperbólico de u. La secante hiperbólica es 1 entre el coseno y la cosecante hiperbólica es 1 entre el seno hiperbólico. Muy bien. Gracias, Rodrigo. Muy bien. También es importante que ustedes, si no se acuerdan, traten de recordar las identidades de pitagóricas para las funciones hiperbólicas. Vean, habíamos dicho que en
Las funciones hiperbólicas se definen a partir de una hipérbola, pero esta hipérbola tiene una característica que es horizontal y además que es equilátera. Entonces, ¿qué forma tiene la ecuación de una hipérbola horizontal? Pues es x menos h al cuadrado sobre a cuadrada menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrada igual a 1. Y si es equilátera, entonces estos dos términos son iguales. O sea, que aquí podría escribir a cuadrada. Entonces observen aquí que x es positiva. Y eso es importante. ¿Por qué? Pues porque x usualmente está asociada a el cateto adyacente. ¿Y qué función define a los catetos adyacentes? Coseno. Entonces vean, coseno hiperbólico cuadrado de u menos seno hiperbólico cuadrado de u es igual a 1. Observe que cambia la identidad. En la trigonométrica teníamos seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. En la hiperbólica tenemos coseno hiperbólico cuadrado de u menos seno hiperbólico cuadrado de u igual a 1. ¿Por qué? Porque la hipérbola es horizontal y en la horizontal x es positiva y x usualmente se asocia al coseno. Muy bien. Y pues las demás las podrían calcular como calculaban las demás para las funciones trigonométricas. Dividiendo todo entre coseno cuadrado hiperbólico, nos quedaría, ¿qué? ¿Qué nos quedaría? Coseno entre coseno, 1. Seno entre coseno, tangente. Tangente hiperbólica de u, pero esta al cuadrado, porque están estos dos elevados al cuadrado. Y 1 entre coseno es la secante hiperbólica, pero como está al cuadrado el coseno, entonces es secante hiperbólica. Entonces así se pueden ir sacando las demás identidades hiperbólicas, por si se les olvida y si las llegasen a necesitar, no olviden de dónde surgen y entonces ahí van a obtener esta identidad y con esta pueden obtener las restantes. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Muy bien, perfecto. Por si las llegasen a usar, porque depende de la carrera que estudien, algunos las van a utilizar, algunos otros no tanto, pero sí las van a usar en las materias posteriores, entonces traten de recordarlas. No hay grabación. Entonces tenemos, si están todos viendo el pizarrón, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien, dice calcular las dimensiones del rectángulo de mayor área que puede ser inscrito en la región R limitada por las parábolas de ecuaciones y igual a 4 menos x cuadrada y y igual a x cuadrada menos 4. Entonces observamos que estas ecuaciones están describiendo a parábolas, nos está diciendo el enunciado, y estas parábolas, una abre hacia arriba y la otra abre hacia abajo. Bueno, ambas son paralelas al eje Y, pero una abre hacia abajo y otra abre hacia arriba. Entonces recordamos que las ecuaciones de las parábolas verticales tienen la forma x menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k. Esta es la ecuación ordinaria de una parábola paralela al eje Y. Muy bien. De esta ecuación se obtiene que el vértice tiene coordenadas h, k y que si p es positiva, entonces la parábola abre hacia arriba y si p es negativo, entonces la parábola abre hacia abajo. Entonces, de estas dos expresiones que nos dieron, yo puedo despejar a x cuadrada. De esta me quedaría que x cuadrada es igual a 4 menos y. Entonces, para que tenga exactamente esta forma de la ecuación ordinaria, observen que el coeficiente de y está factorizado y eso es equivalente a 4p. Entonces me quedaría que x cuadrada es igual a menos 1, que multiplica a y para dar menos y a menos 4 para dar el 4 que estaba. Entonces aquí ya estamos viendo que 4p vale menos 1, pero de este solo me interesa saber qué signo tiene p. P es negativo, por lo tanto abrirá hacia abajo. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien. Sí. Entonces, ¿su vértice dónde estará? ¿0,4? Muy bien, 0,4, perfecto, lo dijeron muy bien. Y entonces eso mismo vamos a hacer con la otra, pero observamos que la otra es más sencilla. Despejando x cuadrada nos quedaría menos y, no, perdón, y positiva más 4. ¿Están de acuerdo? Este pasa del lado izquierdo. Sí. Muy bien, entonces x cuadrada es igual a 1 que multiplica a y más 4. Factorizo su coeficiente porque esto es 4p, pero solo me interesa el signo de p. P ahora es mayor que 0 y entonces abrirá hacia arriba. ¿Cuál es su vértice? 0, menos 4. Muy bien, perfecto. Es importante que recuerden todo eso, ¿eh? Aunque fue del tema 1,
que son cónicas, es importante que lo recuerden porque en cálculo integral y vectorial siguen utilizando a cónicas. Entonces es importante que ustedes puedan graficarlas sin problema. Muy bien. Entonces encontramos el vértice de cada una de ellas. Para la primera, que la escribí en color negro, su vértice es 0,4. Entonces es 1, 2, 3 y 4. Y entonces a partir de ahí, abre hacia abajo. Entonces, ¿cómo yo encontraría, si ustedes me pueden ayudar, cómo encontraría los puntos donde mi parábola que abre hacia abajo corta al eje X? Cuando y vale 0. Cuando y vale 0. Muy bien, perfecto. Cuando y vale 0, porque cualquier punto sobre el eje X tiene como característica que y vale 0. Entonces yo puedo sustituir en esta expresión, que es la que estoy graficando, y igual a 0, y encuentro los valores de X donde y vale 0. ¿Cuáles son esos valores? Más menos 2. Ajá, 2 y menos 2. Perfecto, muy bien. Entonces ya puedo graficarla con mayor tranquilidad. Esta sería mi parábola. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora la que está en color morado, su vértice es 0, menos 4, 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Y ahora abre hacia arriba y también corta el eje X en 2 y menos 2. Aquí está. Ay, me quedó muy feo. Ah, no puedo. Es que está... Ya está, listo. Entonces, dentro de esta región, marcada por las dos parábolas, se va a dibujar un rectángulo. Y nosotros queremos saber las dimensiones de ese rectángulo, de tal suerte, dice, que ese rectángulo contenga la mayor cantidad de área. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, ¿Sí? ¿los puntos críticos son puntos que pertenecen a Y o a X? Los puntos críticos, pues, tiene que ser un par ordenado. Ok. Puede ser un valor crítico. Los valores críticos son los valores del dominio de la función que hacen que la primera derivada valga 0 o no exista. Ok. Esto es un valor crítico, un valor dentro del dominio de la función que hace que la primera derivada valga 0 o no exista. Ok. Muy bien. Entonces, en este ejercicio nos están pidiendo determinar las dimensiones de este rectángulo de tal suerte que el área que encierre sea máxima. Y muy bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que queremos maximizar. ¿Qué es lo que queremos maximizar? El área del... El área, muy bien. ¿Y cómo se encuentra el área de un rectángulo? Base por altura. Base por altura, muy bien. Base por altura. Perdón. Altura, muy bien. Entonces, la base de este rectángulo, ¿cómo la describirían? Fíjense, voy a dibujar otros rectángulos para que lo entiendan mejor. Entonces, este sería otro rectángulo. Y voy a dibujar uno último. Estos serían rectángulos inscritos en la región. Muy bien. Entonces, ¿cómo describen a la base del rectángulo? ¿Qué variable describe a la base del rectángulo? ¿Como X? X. Ajá, pero vean, 2X. X solo describe la mitad, exacto. Entonces, la base es 2X. Y la altura, 2Y. 2Y. Muy bien. 2Y. Entonces, tenemos esta función que es 4XY. ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí, Muy profe, bien. sí. Perfecto, perfecto. Entonces, esta es la que tenemos que optimizar, pero estamos trabajando con funciones reales de variable real que dependen de una sola variable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esta expresión solo dependa de una variable? Tenemos que encontrar una ecuación auxiliar que permita despejar a una de las variables para que todo quede en términos de una sola. ¿Están de acuerdo? Entonces, esta es la ecuación a optimizar. O sea, la que vamos a maximizar o a minimizar. En este caso queremos maximizar porque nos están diciendo mayor. Muy bien. Entonces, en nuestros enunciados de este tipo de problemas, tenemos que buscar las palabras máximo, mínimo, mayor o menor. Entonces, esas palabras son palabras clave que nos indican lo que vamos a optimizar, lo que vamos a derivar y encontrar sus valores críticos. Muy bien. Pero con el resto de información del enunciado, tenemos que encontrar una ecuación auxiliar que permita que esta expresión que encontramos dependa de una sola variable. Muy bien.
Entonces ahora lo que vamos a ver es que este rectángulo tiene que estar enmarcado entre las dos parábolas. ¿Eso qué significa? Que no importa qué forma tenga nuestro rectángulo, nuestra altura va a estar dada por la diferencia de las dos funciones. Observen. Aquí esta que estoy remarcando con color rosa, la altura de este rectángulo empieza en la parábola de morado y termina en la parábola de negro. Entonces, ¿eso qué significa? Que 2y, que es la altura de cualquier rectángulo, que el rojo, el rosa o el verde es la altura 2y, sería equivalente a la resta de la parábola que está por encima. ¿Cuál es? La que abre hacia abajo, que es 4 menos x cuadrada. ¿Están todos de acuerdo? Esa es la que abre hacia abajo, ¿verdad? Sí. Sí. Menos la que abre hacia arriba, que es x cuadrada menos 4. Muy bien, entonces 2y, que es la altura, ¿a qué sería igual? ¿A qué sería igual? ¿Cómo queda simplificado esto? 4 menos 2x cuadrada. No, porque menos... Menos 2x cuadrada, perdón. Sí, pero no es 4. Porque menos... Es 8. Ajá, Es 8, ocho, ¿no? 8, ajá, menos 2x cuadrado. Muy bien, y entonces ya nuestra área, que originalmente era 2x por 2y, entonces quedaría como 2x por, sabiendo que 2y es equivalente a 8 menos 2x cuadrada, entonces nuestra área exclusivamente en función de x nos quedaría 16x, ¿están de acuerdo? Sí. Menos 4x cúbica. Ajá. Y entonces ya la derivamos. ¿Qué nos quedaría? 16 Ajá. menos 12x cuadrada. Muy bien, perfecto. Y entonces esta la tenemos que igualar con 0 porque los valores críticos de una función son los valores donde la derivada vale 0 o se indetermina. En este caso no se va a indeterminar. Y entonces encontramos que 16 es igual a 12x cuadrada. Entonces x cuadrada es igual a 16 doceavos. Y entonces x sería a más menos la raíz de 16 doceavos. Que se puede separar en más menos la raíz de 16 entre la raíz de 12. ¿Cuánto es la raíz de 16? 4. 4 y la raíz de 12 es 2 raíz de 3. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué razón lo escribo aquí arriba? Porque el 12 se puede escribir como 4 por 3 y por propiedades de los radicales se puede separar en raíz de 4 por raíz de 3. La raíz de 4 es 2, 2 raíz de 3. ¿Ya vieron? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces ya encontré dos valores y entonces yo quiero saber cuál es el que va a maximizar. Pero pues ya puedo verlo porque un área tiene dimensiones positivas. Entonces ya terminé. X tiene que valer 4 entre 2 es 2 sobre 3. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Y Sí. Y cuánto valdría? ¿Cómo determinarían el valor de Y? ¿Se sustituiría? Ajá, ¿dónde? En la de donde dice área es igual a 4x por y. No, porque eso sería si a mí me piden determinar el área máxima, pero me decían, calcula las dimensiones. O sea, yo quiero saber cuánto tiene que medir la base Sí. y cuánto tiene que medir la altura. Entonces, este no es la medida de la base. La base, ¿cuánto tendría que medir? Lo escribo con otro color y ahorita regresamos. Base tendría que ser 2x. Entonces, tendría que ser 2 por 2 raíz de 3. O sea, la base debe de medir 4 sobre raíz de 3. ¿Están de acuerdo? Hasta ahí conmigo. Porque encontré yo solo la mitad, pero la mitad no es la base completa, es 2 veces eso. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, y ahora sí la altura. Eso es un problema que luego los alumnos tienen. Pero vean, aquí mismo, por eso lo escribí. La altura es equivalente a 8 menos 2x cuadrada. Entonces, si yo sustituyo el valor de x, que es 2 sobre raíz de 3, ¿qué me quedaría? 8 menos 8 menos 8 menos, ajá, 4. 2 por, si quieren lo hacemos paso a paso, sería 2 sobre raíz de 3 al cuadrado. 2 sobre raíz de 3, ¿no?
Ajá, entonces 2 sobre raíz de 3 al cuadrado, ¿cuánto quedaría? Solo este. ¿Cuánto quedaría esta expresión? 4 sobre 3, ¿no? 4 sobre 3. 4 sobre 3. Ajá, y por el menos 2 nos quedaría. Por este. 8 8. tercios. Bueno, menos Ajá, 8 menos 8 tercios, exacto. Entonces, un entero tiene 3 tercios. 8 enteros, ¿cuántos tercios tienen? 24. 24, muy bien. 24 menos 8 es 16 tercios. 16. Entonces, la altura serán 16 tercios. Muy bien, ya. La base tiene que medir 4 sobre raíz de 3 y la altura 16 tercios. Y ya esa es nuestra solución. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Sí. Entonces, por favor,